tardes, hermanos. Es curioso cómo Dios, no sé, tal vez Dios trabajó esta mañana y esta tarde. Bueno, espero que lo haya hecho, pero en la mañana se había hablado de algo y lo que voy a decir ahora pues va a sonar familiar, pero no fue planeado de ninguna manera, sino que fue una casualidad grandísima. Bueno, había una vez un cierto joven que hacía muchas cosas que agradaban a Dios. Sin embargo, el joven sentía que le faltaba algo y luego le preguntó al pastor: ¿qué puedo hacer para obtener la inmortalidad? El pastor le dice al joven: una cosa te falta, deja tus billetes, tu dinero por los pobres y tendrás tesoro en el cielo, sígueme y toma tu cruz. Casualidad que hablamos lo mismo, yo planeé hablar de esto, del joven rico, y lo estoy diciendo de esta manera que lo estoy traduciendo, es lo mismo, estoy usando otras palabras sinónimas a lo que leímos esta mañana, la historia del joven rico, y lo puse de esta manera para mantener la historia, por ponerlo así, fresca y que podamos nuevamente pues tener atención. Se fue esta mañana, esta mañana sí Ángel fue a Mateo, si no me equivoco, para leer esta historia, pero yo quisiera ir a Marcos 10, 17 al 27. Marcos 10, 17 al 27. Al salir para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor de sus discípulos, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entra en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Sabemos que las riquezas era el problema, pero entendemos que era la única cosa que le faltaba. Esta historia, haciendo una nota en el lado, esta historia me recuerda mucho a la historia de Esaú y, si no me equivoco, Jacob, de lo de el guiso, o si quiere pensar la roca visual y viste, lo que se le haga mejor recordarlo, el guiso que le hizo en sí a su hermano Esaú, y por ese guiso
él le dio su primogenitura. Y Esaú perdió su primogenitura por un guiso, por una sola cosa. Y ni llorando lo pudo obtener para atrás. No pudo obtener su primogenitura aún llorando por solamente un guiso. Y entonces Jesús tenía una cosa contra este rico, este joven rico. Algo en que Jesús sabía, leyendo su corazón, lo que le faltaba, una cosa. Una cosa era lo que afligía a este joven, lo que lo afligía, lo que no debería de poner en su corazón. Una cosa, y eso era la riqueza. Una cosa. Este joven hacía cosas que yo he fallado, amar a tu prójimo. Él ya hacía eso, amaba a su prójimo. Sin embargo, este rico se le olvidó una cosa le faltaba: el primer amor a Dios sobre todas las cosas. A él como individuo le faltaba algo, y a nosotros igualmente, cada uno de nosotros nos falta algo como individuos, como cristianos. Debemos de crecer y dejar algo, pero como iglesia, ¿qué nos falta a nosotros como un cuerpo compuesto de muchos miembros dejar? Vayamos a Apocalipsis. En Apocalipsis vemos en sí la primera iglesia que vamos a ver aquí. Apocalipsis 2 y 3. Son tan largos, se pueden leer rápido. Y estas iglesias que se está hablando en estos dos capítulos, la primera tenía el mismo problema que este rico tenía. Apocalipsis 2, empezando el versículo 1. Escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto suena muy bien, hermano. Estas cosas que debemos de admirar y nosotros mismos copiar de esta iglesia, pero hay un problema en el próximo versículo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia trabajaba, tenía algo trabajo, paciencia, no soportaba a los malos. Has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y nos has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente, pero has dejado tu primer amor. Has dejado una cosa, y una cosa siendo el fundamento del primer amor, el amor a Dios. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tiene esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Cuál es el problema con la iglesia de Éfeso? Se le olvidó algo. Éfeso se le olvidó una cosa, y la cosa más importante, que sin ella no vale la pena ni predicar. Primer amor. En esta cosa no está
está en nuestra iglesia, si este gran amor y primer amor no está en la iglesia, esta iglesia no es una iglesia de Cristo. Y no digo que eso no sea el caso, pero si lo fuera, no sería una iglesia de Cristo, porque el fundamento no está ahí, y Cristo es el fundamento. Versículo 8 al 11 tenemos la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Ya que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y esta iglesia cuál era su problema? ¿Cuál era el problema de la iglesia de Esmirna? Francisco, no tiene ningún problema. La iglesia de Esmirna no tiene problema. No le falta, en los momentos que se le escribe, nada. So, la iglesia de Éfeso le falta el primer amor. La iglesia de Esmirna no le falta nada. Sigamos con la iglesia de Pérgamo, versículos 12 a 17. Y escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La iglesia moraba donde estaba el trono de Satanás, donde había un sitio, donde había tanto pecado, y no negaron la fe. Pero el versículo 14 revela algo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación, y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere debe comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, la iglesia en sí de Pérgamo tenía problemas. Voy a dar el espacio para escribir todos los problemas, pero ¿cuáles eran algunos de esos problemas que tenía esta iglesia en Pérgamo? Idolatría, falsa doctrina, por si esto abarca todo, ponerlo así. Y algo más en detalle que hacían: fornicación. Me pregunto si hubieran tenido el mismo problema de la iglesia de Corinto, similar, un problema de fornicación, como lo vimos en el otro domingo pasado, en la clase de la mañana. Si eran unas cosas grandes, estaban en medio de una tribulación grande, donde era tanto el pecado que se describe como el trono de Satanás, y detenían su nombre y no habían negado la fe.
Pero estas cosas prohibían que tuvieran ese acercamiento verdadero con Dios, con su primer amor. Ahora vamos a leer de la iglesia de Tiatira, versículos 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice él. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Conoce sus obras de amor y fe, su servicio, su paciencia, y sus obras postreras son más que las primeras, un mejoramiento en esta iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a la mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, la regirá con varo de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál era el problema con esta iglesia en Tiatira? Tolerancia. Tolerancia puede ser un problema, ¿sí o no? Tiatira toleraba tolerancia. Tolerancia al pecado, así estoy generalizando, pero muy bien. Jezabel, fornicación, idolatría, déjeme borrar esta aquí, no todo el mundo cogió el número, pero vamos a poner las otras iglesias. Y como dije, esta iglesia tenía amor y fe y servicio, y su paciencia y sus obras tuvo mejoramiento, pero la tolerancia, mismo problema, que qué casualidad, que parece que es un problema que siempre surge en las iglesias. Veo este mismo tema, ya lo he visto en varias de estas iglesias, y la iglesia de Corinto, que es la tolerancia al pecado. Pero la esperanza de esta iglesia es que no todos hacían esto, no todos. Habían algunos que no se dejaban llevar por esa doctrina. Y a esos que hacían la voluntad de Dios, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Ya sabemos lo que pasó con Éfeso, primer amor. Esmirna no tuvo problemas. Pérgamo, idolatría, falsa doctrina, fornicación, Tiatira, tolerancia
a Jezabel, sus doctrinas de fornicación, idolatría. Y queda la iglesia de Sardis, capítulo 3. Escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En esta iglesia no se empieza con buen trabajo, hiciste esto y lo otro bien. A mi entender, rápidamente se dirige a que tiene obras muertas. Jesús se va al grano, se va al punto y va duro, y eso duele, lo que se está diciendo a esa iglesia, y me alegro en el sentido de arrepentimiento. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia, ¿cuál es el problema de esta iglesia? ¿Estaba bien? No. Venga, ¿cómo es? ¿Cómo? Reputación de vida, pero muerta. Reputación de vida, pero muerta. Iglesia avivada, unos hombres, pero no se ven. Okay. Una iglesia muerta espiritualmente. Allá afuera hay muchas iglesias, y esto estarían las iglesias que no son de Cristo. Aunque saben que no me voy a ir allá, voy a ir a las iglesias de Cristo, porque no voy a sacar esto de casa. Vamos a dar esto en casa. Vamos a hablar de esto del reino de Dios verdadero. O los que no son verdaderos en sí se hacen presentar como eso, llamándose iglesia de Cristo. Y eso sí creo que lo mencioné también. Hay personas que no siguieron eso. De alguna manera u otra, siempre en la Biblia, casi siempre, no todo el tiempo, hay alguien que dice no al pecado. No necesariamente, no todo el tiempo, pero hay alguien de una manera u otra, sea un individuo, sean muchos, alguien dice no a las obras falsas. Y aquí también se ve en esa iglesia. Pero lo he visto en iglesias, en el país donde yo estaba, a los jóvenes se la traía mucho con, a mi entender, con obras y con cosas que no creo que eran necesarias. Sea usando escopetas de pele, de que son de pintura, y atrayendo a los jóvenes con eso, con pistolas, de eso, o sea con mucho videojuego, y esa es la manera que se atraían los jóvenes. Eso me acuerda de la iglesia de Sardis. Tienen el deseo de querer hacer algo, quieren hacerlo, pero espiritualmente están muertos.
Está muerta esta iglesia espiritualmente. Y no todo el mundo. De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y como vemos, la iglesia de Filadelfia no tenía ningún problema. Francisco, ¿por qué tú dices que no? Francisco dice que no, pero ¿qué le tiene malo a esta iglesia? ¿Qué tiene malo la iglesia de Filadelfia? ¿Qué tiene malo esta iglesia? Dice ser judío y qué. Esas son las personas que hacían eso y que se iban a poner ellos postrados. No es un problemita ahí que lo dice entre las palabras del versículo 8. Que tiene poca fuerza, lo dice de una forma positiva. A pesar de que tenga poca fuerza, no ha negado. Just even though you are really still not denying. Entonces la iglesia de Filadelfia no tiene ningún problema. O tiene que mantenerse. Me parece que la poca fuerza no es por culpa de ellos. Es por los. Por su Por la institución. y por todo lo que... Poca fuerza, ok, pues vamos a poner que no tiene nada de problema. Yes, Danny. I think Cristiano was the leader during that time. ¿Ah, sí? And he was heavy against the Muy bien. Interesante porque lo había dicho de esa manera porque habían predicado una vez en sí eso y habían dicho que eso era un problema en sí de esa iglesia, y a mi entender yo lo entendía así antes, pero bueno, parece que estaba bien al principio yo. Sí. Pero, no, a mi entender al principio yo creía que era así, pero no sé quién había predicado que se me fue ese otro pensamiento. No tenía nada malo. Ahora vamos a la iglesia. Ay, qué iglesia tan linda. La iglesia más belleza. La iglesia más bella para Satanás, no para Cristo. La Odisea, 14 al 22 del capítulo 3. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Miren cómo Dios aborrece lo tibio. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, las palabras no dan chiste. Te vomitaré de mi boca. El vómito es algo placentero, ¿verdad? Ay, qué rico el olor de vómito, ¿verdad? ¿Por qué se vomita algo? Puede ser por enfermedad, puede ser que el cuerpo lo rechaza. No le gusta, lo rechaza. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
arrepentimiento de esta iglesia y me alegro que Cristo les hable de esta manera, porque es para su bien. Desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que odio. Amo. Eso es lo que creen muchas personas en el mundo, y nosotros también a veces. Como dije, déjame de nuevo traerlo a casa. No voy a hablar mucho por sí de los de afuera, porque quiero dirigirme más esto a los de adentro. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se fue celoso y arrepiente. Si Dios castiga, no es porque, como algunas personas, y tal vez algunos cristianos piensan que Dios es para ti, para Dios tú eres una pieza de ajedrez. Te sacrifica cuando le dé la gana, juega contigo. Aparentemente Dios es un Dios, un nene chiquito, juega con... te voy a poner en prueba, o te voy a hacer que arrepientas en sí. Así, no, Dios no es así. Dios lo que hace... ¿Tú quieres escuchar algo interesante? Antes de que tú nacieras, Dios ya sabía que ibas a nacer. Antes de que tú nacieras, Dios ya sabe cuándo vas a morir. Y Dios me castiga porque tú me amas. Al contrario, te ama tanto y ya tomamos la cena. ¿Y qué es esa cena? Ya ustedes saben, hermanos. Ya yo lo sé. Y hermanos que están viendo esto y personas, sacrificio de Cristo. ¿Cuál era el problema de la iglesia de la Odisea? ¿Cómo? Todo. ¿Cómo así todo? No tenía nada Iglesia tibia. Tibia. Hermanos, Dios aborrece con tantas fuerzas, con todo su ser, a una iglesia tibia. Por lo menos la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, tenía algo bien malo. Habían personas que seguían lo bueno, pero personas que seguían lo malo, y Dios podía de una manera u otra pues tratar de remediar con esas personas, porque estaban haciendo lo malo. Pero alguien que pisa lo caliente y lo frío, alguien que cruza el pie para acá para lo bueno y cruza el otro para lo malo, Dios no puede obligar a nadie a salvarse. Y no es que estoy limitando el poder de Dios, pero Dios no va a entrar a un corazón forzadamente. Esta iglesia estaba jugando con el mundo y con Dios. Me voy con Dios, me voy con el mundo. Me voy con Dios, me voy con el mundo. Me voy con Dios, me voy con el mundo. Y Dios se cansó de, por poner así, el bailecito que ellos tenían. Un pasito adelante, otro para atrás, y jugando así. Dios, no, deja el baile y deja de estar jugando. O te voy a vomitar. Lo que voy a decir prontamente, yo no soy Cristo. Yo me dejo y me baso por las obras de las personas. Y lo que voy a decir de cada persona, voy a después decir algo más después que diga algo de cada persona, para reflexión de cada individuo y cada hermano que está aquí. Hermano Ángel, reconozco en sí que has mejorado tanto, yo lo he visto, ya has mejorado tanto en Cristo y en las cosas que son de Dios, y Él mismo lo ha dicho. Pero tal vez Dios tiene algunas cosas contra ti. Doris, tu deseo de querer servir a Dios
contándome historias que aún así estando embarazadas, fuera porque hubiera ido a la iglesia, en sí que ya iba a estar de parto o algo así, y tu arduo trabajo de querer venir a la iglesia en sí, aún estando bien mal, Dios ve eso y es algo lindo y bueno delante de Dios, pero tal vez Él tiene algunas otras cosas contra ti. Nérida, madre mía, ¿qué voy a decir de ti? Tú me lees en sí como un libro, y para decirlo así, hermano, yo no estaría aquí si no fuera por Dios y por ella. Yo estaría si hubiera estado con mi padre, seguramente estaría en las drogas. Una de las razones que estoy aquí es por ella, por su ejemplo. Pero, madre mía, es posible que Dios tenga unas cosas contra ti. Martina, Dios te bendiga un montón, porque cada vez y cada domingo, no sé si, como digo, voy a decir cosas que tal vez ustedes no quieren que las sepa la gente, pero lo estoy diciendo porque yo lo veo y espero no ofenderlo. Siempre está al lado de la abuela, casi todo el tiempo le da la cena, porque la abuela misma no la puede tomar. Y eso es algo bello, querer ayudar a una persona así como la abuela. Pero tal vez Dios, con eso bueno que está haciendo, tal vez tenga algo contra ti. Y la abuela, fíjense, la abuela, aún así en todo lo que ella está sufriendo ahora mismo, la abuela reconoce quién es el Hijo de Dios. Así que por la abuela por sí, yo personalmente, Dios sabe su corazón, yo no puedo decir nada de la abuela por sí, por su condición, y sé que ella todavía reconoce quién es Cristo. Me echo. Un deseo de buscar a los hermanos, un deseo de, cuando alguien está mal, hablarle separado, frente a frente, para crecimiento personal. Algo lindo hacer eso, algo bíblico, pero tal vez Dios tiene algunas cosas contra ti. Cesarina, tu amor por tu familia es algo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que tengamos ese amor cada uno a los otros, y tú por tu familia personal en tu casa, yo lo veo, que siempre oras por tu casa, y también sí tienes mucho amor con los hermanos, pero tal vez Dios tiene algunas cosas contra ti. David, ya David no se le puede decir más nada, porque ya se le dio una plaquita unos domingos atrás. Una placa en sí de Día de los Padres en sí. Un tremendo ejemplo para mí personalmente. Otra persona que si él no me diera el ejemplo que me da, yo no hubiera crecido como lo he crecido hasta ahora. Cada uno de ustedes me ayuda. Pero yo vine aquí en 2004 y ese gringo me ayudó mucho. No, el gringo loco no, el gringo loco por Cristo. Sí. Y me ha ayudado mucho a mí personalmente y espero que Dios lo bendiga. Pero aún David, tal vez Dios tiene algunas cosas contra ti. Luisa, yo se lo digo a ella y yo sigo diciendo, una segunda madre para mí. Veo el amor que tiene por su familia, por sus hijos, por cada uno de ellos, sean que estén en la fe o que no estén en la fe. Su amor a su nieta, también David lo tiene. Su amor a su esposo, por ser un alguacil con él, una guardia con él en sí, para que él no haga cosas pesadas por la operación. Pero tal vez Dios tiene algunas cosas contra ti. Yo no me voy a olvidar de ti, Cristal. Yo no me voy a olvidar de ti. Tú tienes un talento inmenso en lo que es la música. Yo lo escucho y lo hemos visto aquí que has cantado para Dios y no para la honra tuya, sino para la honra de Dios. Y tienes un talento que espero que Dios te siga ayudando. Y tienes un amor por hacer eso, que Dios te siga ayudando a crecer. Pero tal vez Dios tiene algunas cosas contra ti. Francisco, ¿qué digo de ti, Francisco? ¿Qué digo de ti? Francisco, tú me has ayudado mucho personalmente y te considero uno de los mejores amigos que he tenido, si no es el que todavía tengo. Y tienes un carisma, una manera de ser, y fíjate, a ti no te da miedo como a mí me da. A ti tú puedes hablar con cualquiera de Cristo, sea pentecostal, sea que no cree en Dios y nada, sea uno de esos que
y no te importa, tú te metes ahí a hablar con quien sea. Y es algo que yo quisiera tener, pero tal vez Dios tiene algunas cosas contra ti. Carmen, mi hermana Carmen, no hace mucho usted tomó una decisión de servir a Cristo, y eso no lo hace mucho. Yo aprecio en sí esa decisión que usted tomó, y usted todavía en sí, por ponerlo así, es una bebé en Cristo. Y me ha enseñado muchas cosas, su amor que tiene por su hija, por nosotros mismos. Se nota, pero tal vez él tiene algunas cosas contra ti. Dianita, el estar aquí, tú viniendo en sí solita, tu padre ahora mismo estando allá, en la República Dominicana, y aún así estás viniendo en sí. Doy gracias por eso, verte a ti, y cuando te duele el estómago, cuando tienes tus cosas, aún así vienes. Yo aprecio eso mucho, y a mí personalmente me ayuda a crecer, pero tal vez Dios tiene algunas cosas contra ti. ¿Y qué decimos de Rafael? Fíjense, si yo pudiera ver otro caso similar al de Job, similar, yo pienso en Rafael. El cáncer no es fácil, y aún así él mantenía su fe en Dios, y pues, gracias a Dios y por su misericordia, que a mi entender él no tiene cáncer hoy en día. Y admiro su querer seguir hacia adelante y su amor por su hijo, por su esposa y por su familia. Pero tal vez Dios tiene algunas cosas contra él. La hermana Ana, su amor por su esposo en sí, hoy en día yo no veo eso mucho en matrimonio. Lo veo en los de la iglesia y eso, pero no se ve mucho en matrimonio. Ese amor, ese querer. Aún así estando en su enfermedad, hoy en día muchas esposas, el esposo se enferma y se largan. Pero ella se ha quedado con su esposo. Por el amor a Dios y por el amor a él. Pero hasta la misma hermana, que yo admiro mucho, tal vez Dios tiene algunas cosas contra ella. Hermano Juan, yo en realidad admiro mucho al hermano Juan, porque él tiene un entusiasmo por la palabra, que cuando él predicó la primera vez y eso, yo veía un entusiasmo que yo a veces he fallado en tener, muchas veces he fallado en tener. Un entusiasmo que yo mismo tengo que copiar, el entusiasmo de querer predicar la palabra y querer seguir creciendo. Y curioso que siempre de una manera u otra le trata de sacar el jugo a cada versículo que toca, pero se lo saca bien el jugo. Pero tal vez Dios mismo tiene algunas cosas contra ti. Hermana Nana, su deseo de trabajar, aún así en su edad, no me quiero ofender ni nada, pero aún así en su edad, su deseo de trabajar, muchas personas a su edad tal vez dicen, bueno, ya no quiero trabajar en sí, personas que estén bien de salud o tienen sus mismas cosas, ya no quiero trabajar, usted sigue trabajando por Cristo, su deseo de limpiar el edificio, también ayudar a los demás, es grande y Dios ve eso, pero tal vez Dios tiene algunas cosas contra ti. Zoraidita, hermana Zoraida en sí, yo en realidad también la admiro también mucho, porque en cierto sentido también me recuerda a Margarita, cuando está aquí, porque a su edad, a la edad que tiene de tanto y tanto, si no lo prende, ok, pues la 80 y pico, o los 80 y pico, todavía sigue en Cristo. Y no deja en sí que por sí, esto es hablando de afuera de lo que es la iglesia, no deja en sí que la edad por sí le impida disfrutar con su familia, porque yo me enteré que una persona de 80 años fue que a Disney a disfrutar en sí, no es así, 80 años, para disfrutar con su familia, disfrutar con los que ella ama, ella se sacrifica ella misma para hacer eso, pero tal vez Dios tiene algunas cosas contra ti. Y mi hermano Samuel no puede hablar de sí ahora porque no está presente. Sí hablaría en sí tal vez de Lola, porque Lola, algo que yo admiro mucho de ella es que ella es como, por así, la operadora, porque si a alguien le pasa algo a un hermano, ella rápido está ahí, mira, te enteraste que esto le pasó al hermano, no por bochinchar, no por eso, sino porque si alguien sí está lastimado y necesita ayuda, mira, el hermano en sí le pasó esto en sí, es para que dejarte saber que eres por él, no por bochinche, no estoy diciéndolo por eso. Su deseo de querer saber cómo están los hermanos,
Pero tal vez Dios mismo tiene algunas cosas contra Lola. Y se me olvidó eso ahora en sí, su deseo también, que una vez le dio una llamadita a mi mamá y lo único que le dijo fue, me gusta hablar contigo de la palabra. No escucha mucho esas llamadas. Y gloria a Dios por eso también, Zoraidita se me olvidó decir. Y ustedes conmigo mismo, ustedes sabrán cómo yo soy, yo no voy a alabarme en ningún momento, no quiero hacer eso. La alabanza sea para Dios. Amén. Y al fin y al cabo, sea que yo sea bueno o que no sea, yo mismo reconozco que tengo cosas que crecer. ¿Y para qué tomé el tiempo y gasté el tiempo? Yo no creo que yo gasté el tiempo con ustedes. Yo creo que lo que estoy haciendo es para edificación. ¿Por qué tomar el tiempo para hacer esto? Porque quiero que entendamos que una cosa o algunas cositas pueden hacer que una iglesia se derrumbe. Y mencioné las cosas positivas que tienen, igual como lo hizo Jesús con estas iglesias. Cosas que tienen, que son grandiosas y que pueden usar para Cristo. Pero algunas cosas tengo contra ustedes. Y antes de terminar el servicio, quisiera tocar una canción tocada por René González, que creo que es una canción que a mí personalmente me ayuda y nos va a ayudar como iglesia.